Hola mis queridos amigos de Capricornio, bienvenidísimos al Elí Astral, tarot para mejorar tu vida, y me encanta estar leyendo en tu especial de amor. Si quieres saber de economía, ve al tarot semanal o tarot de jueves. Bueno, hoy tu mensaje viene canalizado o lo abre el arcángel Jofiel, quien te dice lo siguiente: mantén tu optimismo, vienen momentos de mucha alegría y queremos que estés dispuesto a mantenerte en ese estado de optimismo para que aproveches en hacer planes a largo plazo. Ten confianza en el futuro, vas por el camino correcto. Oh, qué bonito mensaje. Bueno, mis Capri, quiero que en este momento hagamos el siguiente decreto para nuestra vida y escribas en los comentarios: voy por el camino correcto, porque cuando día a día comenzamos a hacer estas afirmaciones, movemos cosas allá en el plano espiritual y astral y se ven reflejadas en este plano material. Y cosas mejores comienzan a sucedernos. Bueno, la lectura de hoy es general. Toma lo que te resuene. Recuerda suscribirte para que apoyes nuestro refugio animal. Esa es nuestra forma, tu forma de ayudarnos. Y si quieres una lectura privada con nosotros, conmigo puedes solicitarla en el primer comentario y en la descripción está mi contacto. La lectura de hoy tiene 3 partes: energía, luego vamos a ver solteros y luego conexiones. Las virtudes Kashis te dicen hoy: eres una persona protectora de los suyos, incluso de extraños. Defiendes a capa y espada lo tuyo. Entonces mira que te está hablando acerca de esa capacidad protectora, pero también me dice que sería bueno que te encomiendes a Arcángel Miguel. Durante los próximos días podrías estar en una situación que requiera su protección y su asistencia. Cuando estés en situaciones en las cuales tú creas que tu integridad física, emocional o espiritual corre peligro, tú dices lo siguiente: pido una burbuja, ¿sí? Pide la asistencia de los arcángeles, de Dios, de la fuente, y pide una burbuja y visualiza cómo estás dentro de ella. Cuando quieras proteger a una persona en especial, cuando ores o medites, también genera una burbuja y pide una burbuja de protección. Por otro lado, los ángeles de la batalla me dice que estás viviendo, algunos de ustedes, situaciones de escasez de dinero, traiciones, peleas y descubrimiento de enemigos ocultos en tu entorno. Ahora ya me cuadra, porque necesita que te protejas. También que limpies, recargues tus amuletos de protección. Yo tengo mi azabache. Esto es muy normal en nuestras comunidades indígenas. También ando con mi limoncito en mi bolsa. Pongo también mi vasito de agua con vinagre y con sal marina. O sea, cada quien tiene sus rituales, pero si me dice de acuerdo a los tuyos, pues comiénzalos a hacer. Bueno, esto en cuanto a energía. Pasamos a la parte de amor y te invitamos a suscribirte. Me dice: ojo con tus rituales de protección en estos días. Hazte tu limpieza y luego protégete. En el primer comentario están los rituales de limpieza. Iniciales importantes estos días: la letra H, la S, la M, la Q y la Z. Puede ser inicial del nombre, del apellido o de la forma como le dicen a esta persona especial. Signos importantes. Te invitamos a suscribirte. Estamos en YouTube, Facebook, Instagram y TikTok. Signos importantes estos días: Libra, Capricornio, en ese caso guíense por su ascendente o su Venus, Acuario, Leo y Aries. Esta primera parte es para los solteros, para los que no salen con nadie, no tienen ningún vínculo o
o relación, no extrañan al ex, nada. Miren cuántos bastos. Esto me habla mucho acerca de empoderamiento y decisiones, y de hecho sale la carta de la justicia también. La carta del 4 de bastos en este momento me habla acerca de que ustedes ya se están acercando a la armonía sentimental. Ya estás o vas a empezar a entrar como en un periodo de mucha paz, de mucha tranquilidad, y esto realmente pues es bueno para ti, porque algunos de ustedes salieron de relaciones más tóxicas que Chernobyl, o sea, súper tormentosas, relaciones en las cuales su dignidad, su autoestima quedó por el suelo, personas que realmente no supieron cómo valorar. Entonces yo aquí te noto como que algunos de ustedes están como cansados de este proceso de sanación, o sea, porque llega un punto en el que dices, bueno, pero ¿hasta cuándo voy a tener que seguir sanando? ¿Sí? ¿O hasta cuándo voy a tener que seguir redimiendo, trabajando karma? Te dice, no te preocupes, o sea, ya las cosas se están equilibrando, la justicia va a llegar a tu favor y vas a entrar a sentir mucha paz y mucha tranquilidad. Tú ya no sientes nada por tu ex, pero esa relación fue como que te desbarató. Una cucaracha que hizo estragos como un huracán en tu vida, como un tsunami. Y la justicia me dice, no te preocupes, cada quien va a recibir lo que se merece. Esta carta me dice que no dejes de luchar y de confiar en ti, en tus sueños, ni negocies tus principios, ni negocies lo que tú eres. Que siempre tengas el control o el dominio de ti para no permitir que esos pensamientos de venganza, de rencor o de desquitarte o de cambiar tu bonita esencia se apoderen de ti. Tú mantente siendo esa persona linda y hermosa que eres. Vamos a ver qué te dice el oráculo. Tú puedes ser tu propio caballero, ¿sí? O sea, no tienes que esperar a que alguien te salve. Tú puedes empezar a hacer tus procesos tú mismo o tú misma. Pasamos a la parte sentimental para todos aquellos que tienen un vínculo o una conexión. Puede ser tu crush, tu novio, tu esposo, tu amante, tu ex. Estar juntos, separados o en contacto cero. Bueno, comenzamos. Respecto a los sentimientos de esta persona, mira que yo no sé si estén juntos o separados, pero está reflexionando alrededor de ellos. ¿Por qué lo digo? Porque me aparece el arcano mayor 12, el colgado, que me habla acerca mucho de cómo estamos reflexionando acerca del tema en cuestión. Sí, entonces es una persona que está analizando si su comportamiento realmente ha sido bueno, si ha sido sano, si te ha brindado como lo que tú te mereces o no. Y bueno, eso sí, pues tú lo sabrás, realmente si, digamos, han podido hacer las cosas bien con esta persona especial o no, y en especial si esa persona lo ha hecho bien contigo. La carta de el caballo de bastos me habla acerca de que si hay como distanciamiento, esta persona se aproximaría a ti a hablarte con una especie de propuesta, de invitación. Y esta carta de acá me dice que esta persona siente remordimiento, ¿sí? Y a ti yo te veo súper enojado, súper enojada, con sed de venganza, ojo con ello, ¿sí? Pero esta persona está haciendo un proceso de introspección realmente porque necesita cambiar. Este 6 me habla acerca de una solución de un problema amoroso después de muchos desvelos. Entonces, déjale que haga el proceso de analizar, de darse cuenta de sus errores. Y luego cuando regrese a ti, tú también toma una actitud como muy meditativa, muy de decir, bueno, esto es lo bueno, malo, lo bueno y lo malo que hice, lo bueno y lo malo que hizo esa persona.
Si queremos realmente regresar, tenemos que trabajar. Mira que sale la carta del juicio y es hora de asumir responsabilidades tuyas y que esa persona asuma sus responsabilidades. Entonces, en esta búsqueda, en esta conversación que va a haber, es súper importante que cada quien asuma sus responsabilidades. Yo pienso que podría salvarse, podría llegar a esta solución, pero no va a ser algo fácil. Va a implicar inteligencia emocional y responsabilidad afectiva de parte de cada uno. Veamos qué nos quiere decir el oráculo en este momento. Y te dice, nunca necesitaste esas alas para volar. Es decir, tú siempre has podido volar solo o solita. ¿Sí? No necesitas de alguien más. Mucha independencia necesitas trabajar. Quiero que ya mismo vayas a quedarte aquí en la meditación, donde traemos paz, amor y abundancia a tu vida y que luego vayas a tu ascendente. Si no le conoces, quiero que vayas a Escorpio. Recuerda suscribirte, activar la campanita, dejarnos un like y un comentario. Te queremos muchísimo y bendiciones. Bueno, en este momento vamos a dar inicio a la meditación de la semana. Vas a cerrar tus ojitos allí donde te encuentres y vamos primero que todo a dar las gracias, porque siempre cuando agradecemos somos privilegiados, somos bendecidos, porque no todas las personas que iniciaron la semana pasada la pudieron terminar con vida, ¿sí? Entonces en este momento queremos agradecer a Dios, al universo, a la Madre Tierra, a nuestros ancestros por habernos cuidado, por guiarnos un día más, una semana más, un mes más. Agradecemos en este momento por la posibilidad de este día de hoy abrir nuestros ojitos, poder respirar, poder caminar, poder hablar, estar escuchando los pajaritos, a las personas que tenemos cerca, poder ver, poder disfrutar de cada uno de nuestros sentidos, tener la capacidad de poder llevar alimento a nuestra boca. Agradecemos en este momento y la meditación del día de hoy declaramos que aceptamos nuestro valor, aceptamos y decretamos que somos creación del universo. Decretamos en este momento para nuestra vida que somos abundantes, que somos prósperos, que no hay ninguna debilidad u obstáculo que nos impida llegar a nuestros objetivos, a nuestras metas. Quiero que en este momento visualices cuál es la situación que quieres crear para estos próximos días. Quiero que te imagines como si ya lo estuvieras logrando y como si la persona a la que más alegría le dé que tú consigas eso llega a felicitarte, llega a darte todas las buenas nuevas, un abrazo enorme diciéndote cuánto le alegra que tú lo hayas alcanzado. Quiero que en este momento tú decretes lo siguiente: la gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. La gracia que hay en mí crea milagros a mi alrededor. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Abro mis alas para volar alto. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Acepto mi valor. Gracias, universo, porque hecho está, hecho está, hecho está. Ahora cree que lo que has pedido lo has recibido. Bendigo tu semana.
Te invito a suscribirte, activar la campanita, darle like, dejarnos un comentario, porque así apoya nuestro refugio de animalitos rescatados. Bendiciones.